É muito importante você, ao vir visitar essa região, é muita informação, muito sítio arqueológico, você contratar um guia local especializado para que você não fique alheio e perca não só as informações do lugar, mas os pontos turísticos, né? Que ele vai te mostrar no mapinha, vai desenhar, vai te explicar. Desculpa-me que eu tô ofegante devido à altitude, a gente está andando. Então agora compraremos aqui o ticket e ele vai subir com a gente. E é uma emoção, né, cara? É uma emoção grande, né? Saber das histórias daqui. Uma coisa que eu fiquei sabendo é que essa aqui foi uma das cidades que mais resistiu aos espanhóis por anos. Então, o ingresso que a gente vai comprar vai ser esse daqui, tarifa geral, 130 soles por 10 dias vale, para os 16 sítios arqueológicos. Aqui, ó, bem-vindos ao Ollantaytambo, ó, acho que é arqueológico, ó. Sí, es nuestro guía, Fernando. Hoy día vamos a visitar Ollantaytambo, pero cuando você va a voltar a Cusco, va a poder visitar, por ejemplo, Moray, Chincheros y las Salinas, que no están en el ticket, pero va a visitar Moray y Chincheros. Al otro día, cuando você va a estar en el Cusco, que está muy cerca al Cusco, va a poder visitar Sacsayhuamán, Kenco, Pucapucara, Tambo Machay y también Pisac, que están muy cerca, en la misma ruta. Y el día que você va a ir, digamos, a la montaña de 7 colores, como você está con moto, va a poder visitar Tipón, Piquillacta, que están en la misma ruta para la montaña de los 7 colores. Y los otros ya son los museos dentro de la ciudad del Cusco. Sí. Perfecto. Então estamos ingressando. Olá. Es importante que você pueda conservar estos tickets muy bien, porque si lo va a perder, você va a tener que comprar otro. Sí. ¿Y puedo doblar? Sí, no hay ¿Puede? problema. ¿No hay? Pues sí, puede doblar. Sí. ¿Para poner en bolso? Okay. Vamos colher uma foto aqui. Vamos. Ok, 1, 2 y 3, digan chicha. Chicha. Gracias. Y las ciudadelas incas tenían una característica. Tenían zonas religiosas, zonas urbanas y zonas agrícolas. Todo lo que está aquí ahora solamente es la parte religiosa. Solamente es la parte de los templos. Cuando estemos allá arriba y tengamos la vista completa de todo este valle, entenderán que este lugar fue más grande. Les mostraré la zona urbana, la zona agrícola. 500 años atrás, antes de la llegada de los conquistadores, este lugar era más grande que Machu Picchu. Pero ¿por qué hoy es menos importante? Mientras que Machu Picchu estaba escondido en la vegetación, este lugar tuvo una ocupación de más de 300 años de época colonial, donde los conquistadores borraron parte de este lugar. De acá sacaron piedras para llevarlas y construir las nuevas ciudades coloniales. Estos bloques de piedra que você ve aquí estuvieron allá arriba, en los templos más importantes, pero muchos quedaron abandonados camino a la gran ciudad colonial de ese momento. Aquí en Ollantaytambo se puede encontrar construcciones pre-incas, hasta incluso 1000 años antes de Cristo. Aquí hubieron culturas pre-incas, como los ayarmacas, los cotacalles, luego los chanapatas, después llegaron los quilque y finalmente llegaron los incas. Una pequeña evidencia de esos restos pre-incas se encuentra aquí arriba. Esta parte de aquí es una parte de la zona pre-inca, que todavía se conserva hasta el día de hoy. Pero la gran mayoría de las construcciones que ahora vemos, hay que entender que es de la construcción inca. Incluso muchos después de los años 1400. Porque en los años 1400 todo esto empieza a expandirse gracias a la gran expansión del imperio inca. Una cosa importante, si você va a ver, por ejemplo, en mucha información del internet, les van a decir que este lugar era una fortaleza. Para los incas, nunca esto fue una fortaleza.
¿Por qué hoy lo llaman fortaleza? Esto era una ciudadela inca. Lo llaman fortaleza porque cuando los conquistadores llegan acá, a este pueblo, aquí encuentran a un rebelde inca llamado Manco Inca. ¿Y quién fue Manco Inca en la historia del Perú? Manco Inca fue uno de los últimos reyes incas que tuvo la tarea de defender este lugar, que luchó contra los españoles. Los cronistas, los sacerdotes, los soldados que estuvieron en ese momento como testigos presenciales, afirman que Manco Inca estaba luchando, como se puede ver aquí en la fotografía. Pero ¿qué de particular tiene esta foto? Miren que Manco Inca ya está sobre un caballo. Tenía armadura, tenían armamentos españoles. Vilcabamba está en la Amazonía, después de Machu Picchu. Pero antes de que él se fuera de este lugar, aquí hay un suceso que marca la historia posterior de este pueblo. Las crónicas hablan que Manco Inca viene acá acompañado de las familias más importantes de la realeza inca. Dos familias nobles de la alta realeza, cuyos nombres eran Sinchis y Yupanquis, se apartan de Manco Inca aquí y se van a vivir a aquel valle superior. Uno de los valles más tradicionales del Cusco se encuentra aquí en Ollantaytambo, donde la gente aún habla quechua. La gente todavía viste con esos trajes coloridos. Si vos ha visto personas aquí vistiendo trajes coloridos, con sombreros, con mantos, con faldas muy bonitas, ellos están vistiendo sus trajes tradicionales de su comunidad, siguiendo las tradiciones incaicas. Gracias a esas comunidades, hoy este lugar tiene un título ganado como Pueblo Inca Viviente, porque las tradiciones, el idioma, siguen presentes hasta este momento. Y gracias a eso, es un lugar muy importante. Fernando está falando pra gente que o primeiro idioma dele de origem é o quechua. Sí. Poderias falar algo de quechua para nós? Ok. Imainaya kashankichis, kankuna sumasta kanaikichis kai kunan kaipi kashankichis templokunata, apukunata, papachamamata kankichis chaipi allin kanan kankuna kankichis. Então, e ele disse que ainda hoje aqui em Ollantaytambo muitas pessoas da comunidade falam Quechua. Existe a comunidade quechua aqui, Exacto, Sí. exacto. El quechua hoy representa el segundo idioma oficial en el Perú, pero se habla mucho más en pueblos pequeños como Ollantaytambo. En las grandes ciudades no tanto, pero en pueblos pequeños como aquí se habla muy bien. No es bueno para tomarse fotografías. Então, o melhor horário é na parte da manhã. Sí, en la mañana. No hay muchas personas. Acá é como la plantación? No. ¿No? Bueno, sí, venga, Oh. venga por favor. Bueno, sí, pero tenía un propósito más importante. ¿Cuál es el propósito más importante? Esto quiero explicar con más detalle. Sí. En la montaña Sí. van a encontrar un deslizamiento de tierras. Sí. Las otras montañas que están allá también tienen deslizamientos. Sí. ¿Qué cosa había aquí antes de que los incas empiecen a construir? Yo estoy casi seguro que había otro deslizamiento de Sí, piedras. é uma contenção. Exacto. Los incas tuvieron que, para construir, encontraron problemas acá, muchos problemas. Era necesario hacer muchos estudios de tierras. Empezaron limpiando el lugar, sacando árboles, arbustos, hicieron aplanamientos, rellenos, construyeron estos muros. Esta tierra que está aquí no pertenece a la montaña. Trouxeram. Tuvieron que traer de otro lugar, pero recuerden que solamente habían llamas y alpacas, Sí. y las llamas y las alpacas solamente cargan 20 o 22 kilos, no mucho peso. Entonces, Muito trabalho. miles de hombres tuvieron que traer en su espalda tierra para completar Muy a este difícil. lugar. Entonces van a ver esto en muchos lugares, como en Machu Picchu, como en Pisac, en muchos lugares. ¿Y cuál es la función principal? Muros de contención. Contención. Están evitando que pasa lo que pasó en las montañas. Os deslizamentos. Pero también sirvieron como zonas agrícolas. Estas no son las grandes áreas agrícolas, pero sí sirvió para agricultura. Y cuando se hace agricultura, ellos tuvieron que seguir un proceso muy estricto de construcción, de manera que esto es la composición que existe dentro de las terrazas. Miren, en la base ellos colocan piedras, grava,
arena y finalmente tierra fértil para el cultivo de productos. Este sistema permite que el agua de lluvia pueda filtrar por estas capas y drenar hacia la parte baja. Entonces, este sistema permite que el agua pueda unirse con los canales matrices que después serán direccionados a las grandes áreas agrícolas. Hace miles de años, en el contorno del lago Titicaca, hubo una cultura que se desarrolló y se llamó los Tiahuanacos, que controló un vasto territorio y vivieron desde los 2000 antes de Cristo hasta los 1000 después de Cristo, más de 2000 años. Paralelamente, en el norte, entre los Andes, hubo otra cultura que dominó los Andes y se llamó Chavín. Hoy los investigadores llegaron a una conclusión, que en el contorno del lago Titicaca, a finales de los años 1100, hubo un gran desastre natural que malogró la agricultura. Intensas lluvias inundó esos campos, pero después le siguió un largo periodo de sequía que terminó de matar a miles de personas. Un grupo de sobrevivientes con sus líderes deciden migrar buscando mejores condiciones de vida. Cuando ellos llegan aquí al Cusco, encuentran tierras fértiles para cultivar, con valles, con montañas, deciden quedarse. Pero sorpresa, cuando ellos llegan aquí, encuentran había ya otro grupo de personas que ya habían venido de otro lugar por lo menos 1000 años antes, que ya habían desarrollado buenas técnicas de arquitectura, buenas técnicas de agricultura. Hubo un proceso, un periodo de convivencia, desde el año 1100 hasta el año de 1400. 300 años más o menos. Grupos sociales, grupos humanos, compartieron estos lugares entre ellos. Los incas no fueron un imperio, sino un pequeño grupo de los tantos que hubo en este lugar. Que se hubo un pueblo fuerte. Ahora, después del año de 1400, con el noveno emperador inca Pachacútec, recién empieza la gran expansión inca. Cuando los incas empiezan su expansión y conquistan a otros pueblos, ellos no los destruyen completamente, sino que ellos absorben tecnología, absorben conocimiento. Entonces, cuando se va a ver aquellas obras maestras, hay que imaginar que ahí hay por lo menos 1000 años de evolución del hombre que los incas supieron aprovechar de sus antepasados y las pudieron mejorar en su propia cultura. Muy inteligentes. Sí. Essa pergunta que ele respondeu agora, contando a história do grupo dos Incas, porque a Vanessa questionou ela, questionou o guia, porque os Incas, o Império Inca permaneceu durante 100 anos, devido à presença dos espanhóis. E isso aqui não tem condição de ser construído em 100 anos. Então ele está explicando como foi feito isso aqui, né? E aí vocês pegaram a resposta dele aí. Então a pergunta está sendo posterior à resposta. Fernando está explicando que essa montanha aqui é a montanha mais sagrada de Ollantaytambo. Y la palabra en quechua para nombrar las montañas sagradas son apus. Apu quiere decir sagrado. Pero ¿por qué la gente sigue dando ofrendas a la montaña? La montaña para nosotros da agua, vida, agricultura, pero también da desastres naturales, como huaicos, inundaciones, largos periodos de sequía. Muchas culturas preincas del pasado, como los tihuanacos, los moches, los nazca, los paracas, desaparecieron a consecuencia de fenómenos naturales que ellos otorgaban que venía de la montaña. Y es por eso que hasta hoy se sigue conservando. Aquella es muy especial. Ou seja, as montanhas ditavam as regras. Aqui as montanhas ditam as regras, né? Exato. Se tem água, se tem chuva, o desastre, tudo está relacionado às montanhas. Todo está relacionado a las montañas. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos es respetar las montañas. Ahora, esas montañas
la más bonita, porque yo ahora en este tour les voy a ir mostrando muchas cosas en el trayecto. Sí. Por ejemplo, esas construcciones amarillas, que en quechua se llaman colcas, y las colcas eran grandes almacenes de productos. Pero ¿por qué están tan arriba, lejos de las áreas agrícolas? Los incas allá encontraron zonas de refrigeración. Las construcciones amarillas... Lugar fresco. Exacto, tienen mucho viento. Las construcciones tienen muchas puertas para ventilar el lugar y cada construcción estuviera trabajando como un refrigerador natural y así el producto se pudiera mantener por largos periodos de tiempo. Então, me pareceu Você vê, que né, muito como o Fernando importante explicou, as homenagens ali é com como esse se fosse uma fuerte, espécie de refrigerador deles. Sim. Por isso a construção era ali onde eram os armazéns, onde se preservava a comida por mais tempo. A gente que é leigo, quando chega aqui, o que eu pensei? Eles construíram no alto para poder evitar as conquistas, briga entre eles, entre povos, né? Então, quanto mais alto eles ficavam, mais protegidos eles estavam, e até mesmo contra os espanhóis. Você vê como é importante a gente ter um guia local especializado para estar nos explicando tudo certinho, né? De escalinatas solamente se puede ver en zonas agrícolas, porque no ocupan espacio, no generan sombra, no dañan o perjudican el producto. Pero imagínense que hace 500 años, personas de mi tamaño, algunos mucho más bajos incluso, porque el hombre del Ande era personas bayas, cargando 30, 40, 50 kilos de peso, estaban subiendo una terraza con otra, entonces tenían buenas rodillas. Sí. Era muy importante eso. Y miren esto, está aquí 500 años. Hoy con toda la modernidad, con toda la ciencia que tenemos esto. Sí. Si esto es hecho por los incas, esto es hecho por los incapaces. Sí. Se llama Tunupa, y Tunupa fue un hombre muy importante que debió llegar acá, según algunas historias, entre los siglos 6 y 8 después de Cristo, que debió llegar aquí cargando en la espalda granos, semillas, tecnología agrícola que debió implantar en este lugar. La historia dice que debió estar aquí un periodo de tiempo y después abandonó el lugar, dejó descendencia. Y después sus descendientes debieron querer recordarlo y tallaron el rostro. Yo he estado en investigaciones donde se descolgaron con sogas escultores profesionales, geólogos, y determinaron, certificaron que esto está tallado. Y esto cobra mayor importancia, me equivoqué, esto cobra mayor importancia cuando vamos a ver una foto más cercana de ese rostro. Es muy parecido, ¿no? Exacto. Miren, quiero mostrarles esta foto y quiero que vean sobre la cabeza del hombre. Como si fuese un rey. Tiene una corona. Una corona. Exacto. Esa corona en quechua se llama chucu. Ser una unión de la construcción amarilla. Voy a unirlo con el rostro, voy a tener esta representación. Como si estuviese cargando. Exacto, Sí, eso les dije. Sí mismo, las semillas. Exacto, que estaban cargando. Incluso, la historia contada en la piedra. Exacto. En la montaña. Imagínense que esa construcción, que era un depósito, un granero, representaría el tipo de granos que el hombre estaba cargando. Y como que incluso está aquí la mano y toda la representación. Sí. Ahora, este hombre, esta representación aún está viva en tradiciones que nosotros tenemos aquí en el Perú. ¿Y cómo está viva? A través de este muñeco. Este muñeco es muy famoso en Perú, pero también es famoso en Bolivia. Y la gente lo llama hoy equeco. Y el equeco mucha gente lo compra, lo preserva, lo conserva en un lugar importante de sus casas, porque él ahora da abundancia, da prosperidad, buena suerte. Pero este muñeco está cambiando, ya tiene dólares, pero si vos se quiere, también le ponen reales, no hay problema. Sí. Pero hace años atrás solamente cargaba semillas, era mucho más parecido al hombre de la montaña. Qual o nome dela em quechua? Cantu o cantuta.
Y el cantu las hay de varios colores, hay blancas, amarillas, y es una planta endémica del Perú. En un periodo muy corto expandieron su territorio a varios países en Sudamérica. En un poco más de 100 años, ellos lograron llegar hasta Pasto en Colombia, Quito, Ecuador, gran parte del Perú, La Paz en Bolivia, hasta Santiago de Chile, hasta el río Maule. Llegaron a estados como Mendoza y Salta en Argentina. Sí, conocemos. Entonces, dominaron un vasto territorio y llegó a tener aproximadamente un poco más de 10 millones de habitantes antes de la llegada de los españoles. Es de tipo granito, y en la escala de Mohs, el granito está en grado 6 y 7, considerado los diamantes el más duro, y está en grado 10. Pero al estar en grado 6 y 7, es un bloque duro para cortar. Sí. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Cómo los incas cortaron estos bloques de piedra? Los incas, para mí, expertos picapedreros, lograron encontrar un detalle en esta piedra. Estos bloques de piedra, al emerger en millones de años, en contacto con los fenómenos atmosféricos, como la calor, el viento, el frío, empiezan a formar lo que nosotros llamamos las venas, ¿no? venas, fragmentaciones naturales que se ven en todas las montañas. Sí. Cuando ellos encontraron esas fragmentaciones, tuvieron que seguir un proceso de corte. O sea que primero encontraron las fragmentaciones, hicieron agujeros para colocar piezas de madera, aumentarles agua, la madera se expande y puede romper o abrir más. Sí. Pero también de estas montañas los incas consiguieron dos minerales, el cobre y el estaño. De la fusión del cobre y el estaño en estos hornos a viento, los incas produjeron instrumentos de bronce. El hombre andino ya conoció bronce, consiguieron barretas de bronce, cinceles de bronce, armamentos de bronce. Estos armamentos, estos objetos, de alguna manera se desgastan muy rápido, pero sí cumplían su función. Pero los incas también consiguieron un material, un bloque de piedra más duro que el granito. Los incas consiguieron un bloque de piedra que en quechua se llama la jiguaya o la hematita. Este bloque de piedra es más pesado, más duro que el granito, que en su composición natural ya tiene óxido de hierro. Sí. Por eso que es magnético. Sí. Si lo quieren tocar, tóquelo por favor. Es como si fuese un ferro. Exacto. Es como si fuese un ferro. Aquela montanha lá são esses blocos aqui, cerca de 7 kilómetros. Exacto. En la base hay muchos derrumbes. Allá los incas cortaron los bloques de piedra, después las arrastraron a la base del valle, cruzaron el río, los campos agrícolas y la trajeron hasta acá. El bloque más grande pesa 60 toneladas y desde la montaña hasta aquí hay 7 kilómetros de distancia. Después de la llegada de los conquistadores, aquí en este lugar, en el Cusco, salieron muchos cronistas, algunos mestizos. Hubo un cronista muy importante llamado Huamán Poma de Ayala, que en sus crónicas, Huamán Poma de Ayala explica cómo los incas arrastraron sus bloques de piedra. Huamán Poma de Ayala hace gráficos en sus crónicas, donde explica claramente cómo él debió, o cómo los incas debieron arrastrar los bloques de piedra en ese momento. Entonces, él hace estos tipos de gráficos. Y miren, aquí por ejemplo, ustedes van a ver los gráficos de Huamán Poma de Ayala en muchas partes del Cusco. Entre ellos está este gráfico. Y aquí vamos a ver a un grupo de personas que con sogas están arrastrando un bloque de piedra a base de una vía. A base de esta información se han hecho muchas investigaciones y los expertos concluyeron que el sistema de traslado de estos bloques de piedra son así como se pueden ver en esta fotografía. Así, primeramente construyeron plataformas bajo los bloques de piedra, rodillos de madera o de piedra para hacer sogas, pieles de animales, sobre eso. Y la gente jalaba. Sí. Pero miren, en 1994, aquí a Ollantaytambo viene la National Geographic. Y aquí en Ollantaytambo se hace un test. Sí. Abajo consiguen un bloque tan grande como estos de acá. Siguiendo el mismo ejemplo, invitan a 120 personas de aquí y logran jalar el bloque de piedra. Hoy hay videos en las redes sociales donde se ve el preciso momento cómo estos pobladores están moviendo el bloque de piedra.
logrando demostrar que sí se podría. Sí. Pero miren algo importante acá. Quiero que vean este bloque de piedra. ¿Qué es esto que está aquí abajo? Lo que está abajo es una rampa. Vean ese que está ahí. También está sobre otra rampa. Sí. Y van a ver otros por acá. Sí, muito bem. Los otros más aquí. Sí, dejavam já a rampa abaixo. Exacto. Esta es la mejor demostración de este lugar que demuestra que esto no está terminado. ¿Por qué no está terminado? Porque los incas no tuvieron el tiempo. Llegaron los conquistadores y tuvieron que dejarlo así abandonado. Como estaba. Pero nos demuestra el proceso de traslado que había. Ese test que se hizo en 1994 por la National Geographic fue abajo, en plano. Aquí estamos sobre la montaña, mucho más difícil y complicado. Sí. Entonces ahora déjenme demostrarles por dónde trajeron los bloques de piedra. Sim, vamos. Olha esse. Estão todos com a rampa abaixo. Sí. Esta parte hace un poquito de viento, forma. Sí. Esta plataforma es la rampa por donde subieron los bloques de piedra, que si ustedes le siguen, está descendiendo a la base, luego pasa a los campos agrícolas y llega hasta la montaña. Pero vos me dirá, ¿cómo yo puedo saber, asegurarles a ustedes que esta es la rampa? Entonces, si nosotros caminamos, claro, ahí hay unos, pero si nosotros caminamos más, Hay más. entre esos campos agrícolas hay bloques de piedra más grandes que estos que Sí. quedaron abandonados. E que prova que estava em construção. Exacto. Un cronista cusqueño muy importante llamado Inca Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales, nombra a esos bloques que están abandonados como piedras cansadas. Hay varios más grandes que estos. En los años 80, muchos arqueólogos van al lugar, hacen excavaciones a la base de los bloques de piedra, encuentran restos de maderos, de rodillos de piedra, de sogas atrapadas bajo los bloques de piedra. Hoy día hay una trilla inca que va hasta las montañas y las personas que llegan a las canteras pueden observar en el lugar decenas de bloques de piedra talladas, listas para ser traídas a este lugar, pero que nunca se pudo porque llegaron los conquistadores. Sí. Foto de cómo era este lugar antes de la llegada de los conquistadores. Aquí van a ver los 6 bloques de piedra de gran tamaño. Sí. Al medio hay otros pequeños que servían como puntos de dilatación. Sí. Pero aquí hay un signo escalonado, 1, 2 y 3. Ahí está. 1, 2 y 3. Este signo escalonado se considera hoy como la cruz andina o la cruz de los incas. Esta es una cruz cuadrada cuyo nombre en quechua es chacana, y la chacana quiere decir en español puente, conexión con otro mundo, y los incas representaron aquí su cosmovisión. ¿Y por qué hay 3? Porque representa la trilogía inca, los 3 mundos andinos: el Ujupacha, el mundo subterráneo, la serpiente; el Caipacha, el mundo donde estamos, el puma; el Hanajpacha, el mundo espiritual, o el cóndor. Estas salientes que están acá debieron ser representaciones de cabezas de pumas que fueron cortados en ese proceso de cambio de religión, en el proceso de evangelización o cristianización después de la llegada de los españoles. Pero hay una pregunta más importante: ¿por qué los incas construyen este lugar acá? ¿Por qué no lo hacen allá en la montaña? Porque se ahorraría mucho trabajo. Sí. Entonces, el rey inca, el soberano, el gobernante, se consideró hijo heredero del sol. Y si era el hijo heredero del sol, tenía que tener a todo el pueblo como sus súbditos. Entonces, él era considerado un semidios. Y si tú eras un semidios, tenías que demostrar a tu pueblo que realmente tenías el poder. Más Exacto. poder y tiene o Deus acima y você abajo. Exacto. Entonces, el rey inca, aquí en este lugar, logró controlar al sol. ¿Cómo lo logró? Vamos a volver a ver la montaña que está allá al frente. Van a ver la cima de la montaña. Avanzamos un poco a la izquierda. Já mirei o outro rosto. Rosto. Exacto. Lá em cima na Sí, ponta, lá sí, o nariz dele, sí. o olho. Sí, Este esto rostro. mismo, olha. Já mirei. Exacto. Ese rostro que está aquí es una formación natural. La nariz, el ojo y la corona. Pero una vez, esto es natural.
el día más importante para los incas, el sol sale exactamente de ese lugar. ¿Y qué día es el día más importante para los incas? El 21 de junio, el solsticio de invierno. Para los incas, el Año Nuevo Andino, pero también la celebración de la festividad más importante, que era el Inti Raymi, o la fiesta del sol, pero también el nacimiento de la agricultura, sobre todo del maíz acá. Ese día que el sol sale de acá, aquí hay un día impresionante, un momento que no se repite en ningún lugar. Mientras que aún todo este lugar permanece oscuro, el primer rayo de luz solamente el 21 de junio va a llegar aquí donde está el Templo del Sol. Y desde aquí los incas podían controlar al sol, porque después de ese rostro el sol se va a la izquierda, a la derecha. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. De la parte más baja de ese valle, el sol va a salir el 21 de diciembre, el día más largo del año, el inicio de cosechas. Después el sol va a voltar otra vuelta hasta el rostro. O sea que desde aquí se podía ver solsticios, equinoccios, épocas de siembra, de cosechas. Los incas pudieron controlar al sol, pero los incas no conocieron los meses. Eso llega ya después con los españoles. Los incas solamente conocieron 3 estaciones muy importantes: solsticio de invierno, inicio de agricultura; septiembre 23, inicio de lluvias, el que hoy nosotros conocemos como el equinoccio; diciembre 23, etapa de cosechas, o el día más largo del año, o solsticio de verano; marzo 23, otro equinoccio que indica la finalización de las etapas de lluvias. Y eso se podía controlar desde acá a través de la montaña. Impressionante. Muy inteligente. Oh, yeah. Abro os olhos e me perco ao tempo, nessa paisagem que se faz presente. Não é tinta em pincel nem cimento, essa simples janela num tom diferente. Um quadro vivo na moldura do batente, onde a natureza é mais que cenário, é o reflexo que habita na gente, ecoando nosso amor diário. Na janela um quadro a contemplar, colorindo o caminho pro sol brilhar. Cada nuvem que passa, um desejo no ar, no horizonte pra admirar. Na janela um quadro a contemplar, colorindo o caminho pro sol brilhar. Cada nuvem que passa, um desejo no ar, no horizonte pra admirar.